Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este programa de divulgación de la historia pampeana sobre los nombres de los edificios, las calles, los pueblos, eh, personajes que hacemos acá con mi compañero Mauro Perroni, con la producción de Nord Producciones, una vez por semana en la televisión pública pampeana. En este caso vamos a repetirnos, lo decimos más de una vez y seguramente van a encontrar un inicio parecido en más de un programa, no es responsabilidad nuestra. El origen de la provincia de La Pampa y de muchos pueblos de esta provincia están relacionados a la mal llamada campaña del desierto, campaña por la cual el gobierno nacional de entonces, década del 80 del siglo XIX, decide expandir su frontera agropecuaria, expandir su modelo económico y modelo social, y para eso tenía que o doblegar o convencer o, como hizo, cometer un genocidio con los pueblos preexistentes que tenían la vida completamente distinta, no la proyectaban con horarios de trabajo, con un estándar de rendimiento de producción o con responder a un modelo de Estado-Nación. Y en este caso, uno de los fortines que tuvo esa campaña antes de ser lo que es hoy es la localidad de Toay. Exactamente. Como vos decís, la lógica muchas Claro, veces cambia en relación a ver, en este caso, a si eran lugares o sitios de avanzada, como se le claro. conoce, ¿no? Así como el Fortín, digamos, de Toay, hay otros, digamos, el de Victorica, por ejemplo, que es muy importante, El de General el de Hacha, General claro. Hacha, Sí. ¿no? Que ya en este momento era Uh -huh. incluso denominada como capital del territorio. Uh -huh. Estamos hablando de años 1884, 1887, que son los años, digamos, de instalación del Fortín en Toay. Y tienen esta distinción justamente a diferencia por ahí de Santa Rosa, por Uh -huh. ejemplo, de General Pico, para hablar de las otras dos localidades más importantes hoy en cuanto a número poblacional, en donde ya sí se instala directamente una población urbana de entrada. Estos lugares de Fortín en principio eran como esos lugares de frontera, digamos, Claro. ¿no? Esos lugares en donde lo importante, lo primordial era el resguardo de esa avanzada que se había hecho para posibilitar un avance posterior. Y en Sí, el caso de Toay, fue una zona estratégicamente claro. elegida, como los otros fortines, porque justamente allí había tolderías indígenas, tolderías sobre todo ranqueles, ranquelinas, y porque además formaba, de hecho el nombre de Toay significa eso, ¿no? Un claro en el monte, Claro. ¿no? Un Uh -huh. lugar de llanura en el medio de los médanos, de los montes del Medanal que hay ahí. Eh, entonces, Toay, o la historia de Toay, tiene sus inicios a partir de esto, ¿no? A partir de una instalación de avanzada Sí, de la instalaciones que... campaña, de la mal denominada campaña del desierto, ¿no? Y de instalación de una dependencia militar, ¿no? Claro, bueno, porque iban marcando el progreso de esa avanzada y en un lugar el ejército argentino tenía que tener para parar, para reaprovisionarse, para descansar y para seguir avanzando en ese Exactamente. objetivo de hacer que el territorio sea más grande. El territorio era muy parecido al de ahora, pero lo consideraban cuando lo demarcaban en dominio de pueblos preexistentes, o no por lo menos del occidental europeo, criollo, gaucho, como le quieran llamar, a quienes estaban de acuerdo con este nuevo modelo de nación. Un Fortín que, bueno, se va a discutir, pero tiene bastantes años más que la fundación formal de Sí, Toay, sí, cerca de una década. el Fortín tiene por lo menos 10 Uh años -huh. más que la fundación formal de Toay, que es en 1894. El Fortín tiene por lo menos 10 años antes. Eh, Incluso hay después, unos años Claro, después, se instala lo que se llama la pulpería, claro. se llamaba así como que era propiedad de Llorens, incluso Uh -huh. tenía distintos nombres, esa pulpería, le decían el Fortín Llorens o la esquina vieja. ¿No? Tenía estos nombres que también servía, la pulpería también como algo que viene anexado muchas veces a la instalación de la milicia, ¿no? De la Sí, milicada, como se le dice el Fortín, porque sirve justamente para provisionar insumos básicos, sí, ¿no? prácticas que hoy están canceladas, pero Claro, bueno, y la prácticas pulpería, como juegos, bebidas, etcétera. mujeres, Exactamente. Porque además los fortines, mujeres digo, pensando en la venta al sexo, no, algunos sí, tendrían sí, sí, en ese sentido, que hoy prácticas canceladas, pero bueno, en aquel tiempo sí.
eran aceptadas. Y sobre todo porque los fortines y estos lugares en su momento también servían, hay un movimiento, digamos, en cuanto a la circulación de personas, que es que no es que se instala el fortín y ya inmediatamente queda como una especie de tierra arrasada, sino que muchas veces esos lugares de frontera, algunos recordaremos o recordarán si lo han leído, el Martín Fierro, ¿no? En donde justamente esa gauchanada, ¿no? Ese paisanaje que también estaba acostumbrado a otras lógicas de vida y por ahí no quería convertirse en un peón rural, ¿no? Dentro de las grandes estancias, sobre todo de Buenos Aires, huía o lo corrían hacia esta zona de frontera, ¿no? A trabajar allí, a hacer las primeras, digamos, trabajos gruesos que había que hacer en estos lugares, como puede ser el desmonte, ¿no? Claro. O alambrar, ¿no? Los primeros lotes que se iban demarcando. Entonces, también hay ahí, Sí, en esos muchos de primeros ellos, años, una claro, actividad poblacional, ¿no? Ya de gente que se va a ir instalando ahí o que por lo menos está de paso. muchos de esos paisanos gauchos que vos nombrabas, también lo dice el Martín Fierro, no es en la etapa esta, pues ya el ejército de la década del 80 del siglo XIX ya está formalizado, ya es parte del Estado-Nación, ya se había tomado la decisión de la secularización. Exactamente. Pero antes, unos años antes, lo cuenta Martín Fierro y es parte de nuestra historia, esos mismos gauchos eran sancionados, obligados a ser parte del ejército, a cuidar las fronteras, y algunos o tomaron la carrera por obligación o tomaron por castigo, digamos. Sí, sí. Independientemente crean o no. Claro, en este caso entra la famosa libreta de Conchavo, claro, ¿no? La ley de vagos y malentretenidos, en donde se enviaban a esta zona cuando los agarraban, la milicia, la policía los agarraba y no podían demostrar que estaban trabajando, los mandaba a estos lugares, claro, en donde eran puestos como una mano de obra recontra barata, ¿no? Para trabajar en lugares así, digamos, ¿no? De frontera, como se le conocía. Bueno, estamos aproximándonos al inicio de lo que fue la vida de la ciudad de Toay. Uno le dice lo que lee, pero la ciudad de Toay, la tercera más poblada de La Pampa después de los últimos datos poblacionales. En el segundo bloque empezamos ya a ser más puntuales respecto de este nacimiento. Continuamos en los lugares de la memoria. Hoy estamos refiriéndonos un poco a esta primera aproximación de lo que es la fundación de Toay, sus antecedentes relacionados con el fortín. Formalmente hay que decir que cada 9 de julio se festeja un aniversario en base a ese 1894, fundación formal de un actor, que te lo voy a dejar que lo diga, pero que aparece hasta con un nombre que no es de nuestras tierras, digamos, un apellido de nuestras tierras. Porque ni siquiera español, digo, porque por ahí la mayoría están vinculados a migraciones españolas. Sí, bueno, teníamos el caso de Pico, que es francés, sí. Pero sí, Juan Guillermo Brown, que se lo reconoce, sí, como era un agrimensor, que se lo reconoce como el fundador de Toay, que es un escocés, ¿sí? Que ya venía de familia escocesa, y bueno, de esa familia de muchas... Al tener a veces este tipo de profesiones, ¿no? Se iban mudando, ¿no? En función de los trabajos en estos lugares que se iban ofreciendo, sobre todo, ¿no? Demarcando y loteando las tierras arrebatadas a los pueblos originarios. Se instala acá con su familia y funda la localidad de Toay en 1894, en donde comienza y donde está el gran hito, conocido popularmente, sí, como la disputa por la capital de la provincia, ¿no? Con Santa Rosa, ¿sí? Sí, que incluso pasó varias decisiones administrativas de cabecera de departamento, con Santa Rosa adentro y después sin Santa Rosa. Y sí, después sin Santa Rosa, exactamente. Después claro, se divide una vez que Santa Rosa es elegida como capital, entonces se conforma el departamento. Nace, la primera era territorio nacional de la provincia de La Pampa, Toay era cabeza del departamento Toay-Santa Rosa, al revés, o Santa Rosa-Toay, era la cabecera del departamento, claro, que incluía Santa Rosa. Claro, de hecho Santa Rosa de Toay, claro, en sus inicios, y está la famosa disputa por el agua, ¿no? Conocida por Thomas Masson haber cambiado las muestras. Claro, bueno, lo que terminan diciendo, esto termina siendo una excusa por una disputa política. Thomas Masson, que si bien él no estaba vinculado directamente a la campaña del desierto, sí las tierras, lo hemos contado, sí, porque tiene que ver cómo se consiguen, digamos. Estamos hablando de 10-12 kilómetros de distancia, la avanzada era la misma, y quienes eran
los parientes cercanos, ya sean anexados porque se casaba su hija, han sido personas reconocidas como Gil, como Remigio Gil, que han participado de esta campaña del desierto. Y Thomas Masson, que tuvo más la decisión de urbanizar, de fundar un pueblo urbano, porque lo de Toay nace de esta manera, se va armando la economía en torno a, y ahí empieza la fundación del pueblo. Thomas Masson ya empezó en la disputa, ya la pensó, y hace esta supuesta trampa, que es una anécdota ya recontra conocida, que es que lo iban a definir por el nivel del agua, la calidad del agua. La calidad del agua. Hoy sabemos que la de Toay es mejor, esto hay que decirlo. Con esto abona la anécdota que cambió las muestras. Cambió las muestras. Para que el resultado sea invertido. Exactamente. Y que incluso la localidad de Toay en ese momento hace, hace una petición porque hay un decreto, efectivamente, de quien era el gobernador del territorio previamente, en donde se establecía o se pensaba a Toay como la capital de la provincia una vez que estuviera constituida como tal, desplazando a General Hacha. Esto hay que decir que era la capital, que fue la primera capital de la provincia, de lo que era el territorio nacional en ese momento, fue provincia de La Pampa, y ahí entra la disputa como la fundación del pueblo en sí, su urbanización tarda más que la instalación del fortín, como dijimos y demás. Ya Santa Rosa ya estaba constituida, ya tenía su municipalidad, digamos, tenía sus instituciones funcionando y tenía mejores conexiones políticas, ¿no? Por parte de sus fundadores, como vos decías, se logra este arrebato, digamos, de ganar la capital. Pero igualmente lo que hay que... De ganar la capital y esta división geográfica, porque hoy el departamento capital lo encabeza Santa Rosa. En aquel tiempo hasta lo encabezaban Toay. Hoy hay un departamento de Toay. El conglomerado Santa Rosa, en realidad hoy están pegadas las ciudades, pero bueno. Sí, que incluso hoy cuando se habla, por ejemplo, de la población, se habla incluso de Gran Santa Rosa, porque abarca buena parte, ¿no?, de Toay, o hasta lo que sería el ejido urbano histórico de Toay, porque hoy también Toay se incorpora, diríamos, la mitad de la Perón para un lado y la mitad de la Perón para el otro, ¿no?, que ya es toda una zona urbanizada totalmente. Antes, los que tenemos 5 décadas como yo, cuando lo encarábamos para Toay era una sola mano, tipo ruta, un hilo de 2 manos nada más, y vos te ibas hacia Toay o a la zona de Quintas. Hoy la zona de Quintas está pegada a la urbanización de Santa Rosa, hay una continuidad de construcciones y de barrios, al punto de que uno de los más conocidos, que es Lohueche, está entre los dos lugares, está entre las dos fronteras, digamos, los dos límites, en realidad, interiormente hay que hablar de límites, los dos límites de estas localidades, donde ya hoy se confunden, pero en algún tiempo, no hace mucho, década del 80, vos te ibas a Toay o a la zona de Quintas y te cruzabas con claros como de campo. Sí, y ahí lo que hay que decir, volviendo un poco a la historia de la fundación de Toay y cómo son sus inicios, es que tiene buena parte, digamos, de su vida social ligada a las asociaciones de inmigrantes, ¿no? Asociaciones de socorro mutuo, que son como los que más dinamismo le dan al inicio, alrededor de clubes, alrededor de sociedades de socorro mutuo, de lo que sean clubes sociales, deportivos y demás, entre donde está el más viejo, digamos, ahí, que es el Club Esportivo Toay, ¿no? Que es fundado por los trabajadores ferroviarios, ¿sí? Porque otra de las grandes disputas es el trazado de las líneas ferroviarias. Toay tiene 2 grandes estaciones de los 2 ferrocarriles que pasaban: el ferrocarril sur, que es el que hoy se conserva toda su parte, digamos, arquitectónica de la estación, y el primero que pasa, que es el que venía de Bahía Blanca, ¿no?, que es la conexión histórica que ha tenido la provincia de La Pampa con los grandes centros, digamos, productivos, ¿no?, las zonas productivas, como en el caso de General Pico. Entonces, toda esa parte inicial, digamos, se da mucho más, digamos, mucho menos planificada, uno podría decir, que por ejemplo lo que se haga en Santa Rosa, por poner un punto de comparación, ¿no? Menos planificada en el sentido de que son iniciativas sociales las que le dan dinamismo al pueblo al inicio, y la instalación del ferrocarril, que es lo que le da ya la avanzada más estrictamente urbanizadora, porque empiezan los hoteles, ¿no? El famoso Hotel Prado, que es uno de los primeros que se construye, después se destruye y demás, pero
son digamos, la primera constitución, ¿no? Eso, por lo menos en las primeras 3, 4 décadas, que son las décadas digamos, Claro. del mayor asentamiento de Toay y del casco histórico. Ferrocarril, que hay algún proyecto dando vuelta para volver, ahora no, pero bueno. En el gobierno anterior había una idea de llegar hasta Toay para unir, tipo como pasa en la capital de nuestro país, que podés trasladarte de un lugar a otro en tren, que es más rápido, es más barato, y bueno, pero bueno, finalmente hoy estamos en otro proyecto político, con lo cual eso no está en la agenda. Vamos al tercer bloque a continuar hablando de esta localidad de Toay. Continuamos en los lugares de la memoria para retomar un punto que les contaba Mauro en el segundo bloque, que tiene que ver con esta aceleración de la inmigración. Toay no fue ajeno a lo que pasó en el país, más o menos para el momento en que Toay se funda, ya se había fomentado del Estado-Nación la inmigración de europeos con otra idea, no de quienes vinieron ideologizados, laburantes, pero bueno, con otra idea, y ya rondaban el 40% de la población promedio de todo el país, y Toay no escapaba a eso, eran inmigrantes europeos. Digo esto porque fija también cómo la campaña, mal llamada campaña del desierto, no solo se impone por las armas, también se termina imponiendo por la cultura, cuando un 40 se impone al resto, que además tenía otro modo de vida. Por el corrimiento poblacional, claro. ¿No? Muchas veces, ¿no? Instalar población ajena, digamos, al lugar para que justamente desplazara a la otra. Ahí hay decíamos lo del club deportivo y asociado también a eso, el otro club histórico de Toay, que es Guardia del Monte, ¿no? Nombrado así incluso por en homenaje, digamos, a las guardias, digamos, montoneras de Rosa. Es importante porque rescatan el edificio donde funcionaba la Asociación Española, digamos, claro. ¿No? Lo que hoy se conoce como la sede del Club Guardia del Monte, era parte de la Sociedad Española, por eso conserva el color amarillo, digamos, en el escudo. Hay algo respecto a eso también, hay otra cuestión en función del pasado, digamos, de Toay, que tiene que ver con que ese desplazamiento de la población y la población ranquelina, sobre todo, que muchas veces, como sucedió también en Santa Rosa, lo hablamos cuando hicimos referencia al barrio de Salitral, volvían, ¿no? A veces a esos lugares, a zonas más alejadas y más marginales. Ese es el caso de Toay, en donde hay tolderías, aún ya con el fortín instalado y con incluso con la fundación ya realizada, en lo que hoy sería la parte del club de caza, ¿no? Lo que se llama como el club de caza. Los médanos, ¿quién no ha ido a jugar a los médanos? Claro, son toda esa zona de los médanos, de donde se instalan las tolderías ranquelinas vinculadas a el cacicazgo de Mariano Rosa, ¿no? Panguitruz Guerre, como su nombre, digamos, ¿no? Entonces, esas tolderías están allí, incluso ya con la localidad funcionando. Y hay una anécdota ahí, digamos, más, si se quiere, por decirlo así, mitológica, mezclado con leyenda, como es mucha de la tradición oral de estos años, de un bandido rural de la zona de Buenos Aires que había estado preso, que había sido incluso acusado de asesinato, que se lo conocía como el tigre del Jelquén, es el apellido Pacheco, que justamente se instala en Toay y era una figura reconocida dentro de esos primeros años previos a la fundación, porque justamente era un personaje de estos, ¿no? De estos gauchos escapados de la justicia y que caían, ¿sí?, en estas zonas más alejadas, menos conocidos por ahí por el brazo de la ley, y es, digamos, alguien que está retratado por lo menos en esos primeros años, que hay que decir que ha sido dificultoso reconstruirlos, por eso por ahí a veces los años en donde la pulpería o el fortín, cuando se funda o cuando están, ha sido difícil porque la pulpería no se conservó. Se han hecho estudios arqueológicos hace algunos años para tratar de recuperar parte de ese edificio, que obviamente era de paja y barro y por lo tanto mucho más deteriorado que otras construcciones, y más en una zona como la nuestra del viento. Sí, la erosión. Entonces
ahí se han recuperado algunos restos de esa vieja pulpería y del viejo Fortín, que dan cuenta un poco de esto, ¿no? De cómo funcionaba, cómo eran esos lugares previos a la localidad en sí. Claro, que además son en ese momento fundacional, digo, no la fundación formal, porque ahí sí ya se decide hacer un asentamiento poblacional con la proyección incluso administrativa, porque rápidamente va a tener su dependencia cuando se determina, la fundación lo determina Brown, pero en la previa, la pulpería tenía un efecto único, que era estar cerca del Fortín, para poder abastecer a quienes eran sus potenciales compradores, y además satisfacer las necesidades que surgían de ahí. No se proyectó para, como después sí, que quedara. Claro. Y más allá del tipo de construcción que se hacía, sujeta justamente la pampa, ¿no? De vientos, de fríos en aquel tiempo, ni hablar, muy fuertes, igual que de altas temperaturas. Una construcción precaria, lo mínimo que te hace, el viento te la va erosionando. Porque incluso la pulpería de Toay, esto de lo que se ha podido rescatar en cuanto a los relatos, como un punto, digamos, ¿no? Para hacer referencia a ese pasado histórico, no tuvo como otras pulperías que después se transformaron en más ramos generales, como se decía, no tuvo, por ejemplo, la posibilidad de ser, como sí otras, un destacamento de correo, digamos, ¿no? Una caseta de correo, ¿no? Entonces tampoco ni siquiera tenía algún tipo de rol oficial o estatal, digamos, que le otorgara relevancia, simplemente un lugar para aprovisionarse, para ir a tomar algo y bueno. Y ahí sucedían algunas de estas historias de estos matreros que pasaban y demás. Bueno, ese es el inicio, la aproximación a ese inicio de Toay. Hoy la tercera población más importante en cantidad de la provincia de La Pampa, el censo 22 da 18.000 algo, no llegaba a 100, cuando la anterior había marcado 11.000. Sí, un crecimiento casi de más del 100% en los últimos 20 años. Bueno, esa localidad incipiente que disputó la capital, hoy es la tercera ciudad más poblada y claramente ya está, casi se confunde con Santa Rosa como un mismo sitio. Simplemente acercarle este inicio, cuando uno habla de ciudades, hay mucho más para contar, los formatos permiten esto, seguramente ampliaremos en otro momento alguna cuestión más específica. Mauro, gracias, lo mismo le decimos a quienes han estado al otro lado de la pantalla, sigan la televisión pública pampeana y a nosotros sintonícenos o pongan la tele una vez por semana los martes a las 22 o los miércoles a las 19 con la repetición.